Dios les bendiga a mis hermanos, dándole la bienvenida a este maravilloso culto dirigido por los jóvenes. Bueno, hermanos, les doy un maravilloso saludo en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo y quiero invitarlos a todos a que le demos oración para que sea Él el que tome la dirección de este maravilloso servicio. Santo Padre Celestial, oh Dios de la gloria, tú eres santo, Señor, tú eres maravilloso. Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias por ser tú el que nos permite, Señor, levantar esta oración, darte este servicio para tu gloria y honra, Señor. Sé tú, Padre Celestial, tomando el control esta noche de este servicio, Señor. Unge los labios de cada uno de estos jóvenes que va a servir esta noche. Que seas tú hablando, Señor, palabra de vida, Señor. Que seas tú tocando corazones, Señor, quebrantando vidas, Señor. Que seas tú transformando, Señor, a través de tu palabra, Señor Jesús. Porque tú eres grande y para ti nada es imposible, Padre Celestial. A ti, oh Señor, clamamos esta noche, Señor, en tu nombre, Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, esta noche los invito a que abramos las Escrituras en Salmo 148. Amén. Vamos a darle gloria a Dios y que sea Él el que dirija esta noche. Que a la letra dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabarle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabarle sol y luna, alabarle vosotros todas lucientes estrellas, alabarle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alabad el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley y que no se quebrantara. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todos los animales, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alabad el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y cielos. En él exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Gloria a Dios. Sigamos alabando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Solo
llegó la parte de orar por el Carmelo y por las peticiones. Y para esta parte invitamos a nuestra hermana Vanessa Muñoz. Seguidamente sigue nuestro hermano Juan David Polo elevando una oración por la juventud de esta iglesia y del Carmelo. Gloria a Dios, saludo a mis hermanos en esta noche, allá en sus hogares, amén. Demos una alabanza a nuestro Dios, gloria a Dios, amén. Bueno, mis hermanos, yo sé que usted tiene alguna petición en esta semana, quizás usted está orando. Vamos a orar creyéndole a nuestro Dios, amén, que Él tiene toda potestad y tiene todo el poder de hacer las obras, amén. Te adoramos, Señor Jesús, tú eres grande y maravilloso, Señor Jesús. Oh, hay poder en tu nombre, Señor Jesús. En esta noche, Padre Santo, clamamos, Señor Jesús. Nos unimos en una oración, en un fervor, Señor Jesús. Por cada necesidad, por esa petición, Señor, que tiene mi hermano, Señor Jesús. Por esa necesidad que tiene en su hogar, Señor Jesús. Que clamamos a ti, tú nos oyes, Señor, mi Dios, conforme a su voluntad, Señor Jesús. Que sea una respuesta, sea un sí, sea un no, Señor Jesús, pero que sea en su voluntad, Padre Santo, Señor. Creyendo, Señor, creyendo en ti, Padre amado, Señor. Por mis hermanos que están enfermos, Señor Jesús. Que se os dando sanidad a sus cuerpos, Señor Jesús. Por mi hermano Mario, Señor Jesús, restaura su cuerpo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Demos alabanza a nuestro Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, no dejemos de creer a nuestro Dios, amén. Vamos a orar por este pueblo, por las almas del Carmelo, amén. De que Dios en este tiempo sigue restaurando, sigue renovando por los apartados, por nuestros seres que aún no se han convertido, amén. Señor Jesús, en esta noche, Padre Santo, Señor mi Dios, tú que tienes todo el poder, Señor, toda potestad, Señor Jesús, yo te pido, Padre Santo, Señor, por las almas del Carmelo, Señor Jesús, por este pueblo, Señor, por esos jóvenes, Señor, que de alguna manera se pierden en su pecado, atados, Padre Santo, Señor, pero en el nombre de Jesús, Señor, tú puedes liberar las almas que están cautivas, Señor Jesús, por aquellos, Señor, que han dejado este camino, Señor Jesús, y que puedan acercarse nuevamente a ti, Señor, que tú hayas gracia en ellos nuevamente, Señor, que tu misericordia la puedan reconocer, Señor Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. De una alabanza a nuestro Dios, gloria a Dios. Vive en mí.
Los saludo pues de una manera especial, mis hermanos, que por este medio me alcanzan a ver, nos alcanzan a ver. Y al joven, a la jovencita, al adolescente que esta noche me alcanza a ver, pues quisiera que juntos eleváramos una palabra de oración a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. De pronto pueda que en esta noche haya alguien, a tu joven que me miras, tu adolescente, que ya no pueda o no quiera seguir en este camino tan maravilloso, pues en esta noche quiero decirte a ti que te encuentras ahí viéndome por este medio, o a ti joven amigo que en esta noche me alcanzas a ver, que vale la pena seguir a nuestro Dios, vale la pena seguir al Señor Jesucristo, vale la pena. Hoy siento gozo, este joven, este grupo de jóvenes que por este medio nos alcanzas a ver, sentimos gozo, porque siempre hemos tenido esa luz que nos guía, y aún en estas adversidades para el mundo, Él ha sido nuestra luz, hemos podido tener la victoria. Así que en esta noche te invito a que juntos clamemos, mi hermano joven, mi hermano adolescente, mi amigo joven que me escuchas, a el Señor Jesucristo. Santo y poderoso eres tú, mi Cristo. Eres maravilloso, Señor Jesús. Mi Dios, en esta noche clamo a ti, Señor, por la juventud de esta iglesia, Señor. Por aquel joven que tú has escogido, Señor. Por aquel adolescente que tú has escogido, Señor, desde el vientre de sus padres, Señor. Que quizás en esta noche ya no tiene fuerzas, mi Cristo. Que quizás en esta noche ya no quiere seguir caminando, Señor. Que quizás en esta noche ha pecado, Señor Jesucristo, y ya no siente nada por ti, Señor. Ruego que obre maravillosamente en aquel adolescente que se encuentra atado por el pecado, Señor. En aquel adolescente que se encuentra atado por su propio yo, Señor Jesucristo. Obra poderosamente en aquel joven, Señor, que su hogar está destruido, Señor. Que quizás, Señor, el pecado lo ha alejado de ti, Señor. Rompe las cadenas, Señor. Liberta a estos jóvenes, Señor. Danos a nosotros, Señor Jesucristo, el poder para vencer, mi Cristo. Te ruego que en esta noche guarde la juventud de tu iglesia, Señor. Ruego a ti que tengas misericordia también por la juventud del Carmelo, Señor. Que en esta noche, mi Dios, podamos aferrarnos a tu palabra, aferrarnos nuevamente a ti, Señor, para salir, mi Dios, con poder a predicar esta palabra, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Gracias. Amén, aleluya. Así como dice nuestro hermano Juan David, jóvenes, sigamos perseverando. No importa cuál sea nuestra dificultad, no importa cuál sea lo que hayamos hecho. Nosotros sabemos y tenemos por conocer que tenemos un Dios que todo nos lo perdona. Tenemos un Dios que está ahí para que nos siga dirigiendo. Amén, gloria a Dios. Jóvenes, hermanos, esta noche vamos a orar por nuestro hermano José Antonio Cervera, que es el portador de la palabra esta noche. Padre Celestial, Dios de la gloria, Señor Jesús, esta noche, Señor, tú conoces tu pueblo, Señor. Tú conoces esa palabra de aliento, Señor. Esa palabra de vida que esta noche, Señor, está necesitando todos los oyentes, todos tus hijos, tu pueblo, Señor, entero, Señor. Sé tú, Señor, poniendo esa unción en nuestro hermano, y que seas tú, Señor, obrando, Señor, que esa palabra, Señor, entre hasta lo más profundo de cada ser, Señor, y llegue hasta los tuétanos, Señor, en tu nombre, Cristo Jesús. Pedimos que seas tú el que siga libertando a través de tu palabra, Señor Jesús. En tu nombre, Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor Padre Celestial. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bien, les saludo a todos de una manera muy especial en esta noche. De verdad que esta es una noche muy especial porque estamos en la presencia del Señor. Extiendo mi saludo cordial para mi hermano Uber Pinillo, su esposa, su familia,
ministro aquí en el lugar del Carmelo, a toda la iglesia. También un saludo muy especial para el comité de jóvenes, y de antemano les agradezco por tenerme en cuenta para esta parte tan importante y tan especial. Los jóvenes me han dado un tema esta noche y es jóvenes de valor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Un saludo para todos los jóvenes, adolescentes y niños, tanto hermanos como amigos que nos ven a través de esta transmisión, en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a mi hermano y mi amigo para que tenga la bondad y abra su Biblia en 1 de Juan capítulo 2, versículo 14. 1 de Juan capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Jóvenes de valor. En la palabra del Señor tenemos muchas referencias de jóvenes que realmente fueron valiosos para el reino de los cielos. Podríamos hablar de muchos. Podríamos hablar, por ejemplo, de David. Podríamos hablar también de Salomón. Podríamos hablar incluso de Josías, que fue un rey siendo apenas un niño. Y como ellos hay muchos en la Biblia que empezaron a servir a Dios desde su juventud. Pero yo quiero en este momento tomar como referencia a Timoteo, que es un joven ya del Nuevo Testamento. Pero ¿quién era Timoteo? Vamos a analizar un poco la vida, la biografía de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Podemos ver en la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 16, que quiero que me vayan acompañando en la lectura, que Timoteo era un joven proveniente de una familia cristiana, una familia piadosa, pero que no vivía exactamente en una región judía, sino por el contrario, vivía en una región que era considerada gentil para los judíos. Vamos a leer Hechos capítulo 16. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, estamos hablando de Pablo, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, oiga, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. En estos primeros 5 versículos de Hechos capítulo 16, nos damos cuenta entonces que Timoteo era un joven perteneciente a una familia piadosa. Acabamos de ver que su mamá era judía, creyente, pero su padre sí era griego. Entonces digamos que por esta razón a Timoteo le aceptaban algunas personas que no fuera circuncidado porque entendían que su padre era griego, y la cultura de aquel entonces en los judíos era que los hombres debían circuncidarse. Pero automáticamente Pablo se fija en él y le dice que lo acompañe en su viaje misionero. Podemos ver que Pablo lo que hace es circuncidarlo también. ¿Por qué lo circuncidó? Porque él, aunque su padre era griego, su madre sí era judía, o sea que él tenía raíces judías y debía ser circuncidado según la ley, también para tratar de agradar y llegar de cierta manera a aquellos judíos que visitarían posteriormente. Entonces, imagínate,
Si nosotros miramos, el apóstol Pablo conoce el evangelio de Jesucristo y se convierte a él después de que Cristo ya ha resucitado. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, que después de que Cristo fue crucificado, murió y resucitó y ascendió al cielo, la iglesia continuó predicando y el apóstol Pablo perseguía a la iglesia. No porque el apóstol Pablo fuera un hombre malo, porque no necesariamente fue por eso. Precisamente Saulo de Tarso, que así se llamaba anteriormente, Saulo de Tarso era un hombre muy religioso, perteneciente a los fariseos, que era una religión, una secta religiosa en aquel entonces. Y ellos eran un poco estrictos con las cuestiones de la fe y de la religión. Y para ellos era muy difícil de creer que un hombre que habían conocido, que había crecido dentro del pueblo, el cual era Jesús, que lo habían conocido como hijo de José y María, personas no de la realeza, sino más bien personas del común. ¿Cómo era posible que este hombre venía a revolucionar por completo al pueblo de Israel, enseñándoles de alguna manera cosas diferentes a lo que ya estaban ellos acostumbrados? Cristo tenía un mensaje tan impactante que muchas personas lo seguían. Y Pablo, precisamente por su celo religioso, decía: no podemos permitir que en el pueblo judío las personas se amotinen tras las enseñanzas de ese tal Jesús. Y él perseguía a la iglesia, porque él no sabía, no había entendido quién era Jesús. Y pensaba que era solamente un alborotador o un falso Mesías. Pero ya nosotros conocemos la historia, y es que quizá por eso precisamente el Señor escogió a Saulo de Tarso. Porque Saulo no lo hizo en un inicio con una mala intención, sino por el contrario, por defender su religión. Entonces el Señor vio en Pablo, que en ese entonces se llamaba Saulo de Tarso, vio en Saulo un hombre con mucho potencial para anunciar y defender el evangelio. Además, porque Saulo, aunque era judío, fue criado y enseñado en regiones, se podría decir gentiles o griegas. Pablo no hablaba un solo idioma. Pablo era una persona estudiada. Entonces, de alguna manera, Pablo sí servía para extender el evangelio a otras regiones fuera de Jerusalén, fuera de la tierra de Israel. Y nosotros sabemos, hermanos, cómo fue la conversión de Pablo. Él iba precisamente con cartas para aprender, es decir, para capturar a los hermanos que estaban anunciando el nombre de Jesús en Damasco. Y él llevaba las cartas de autorización para llegar a Damasco y empezar a capturar a todos esos hermanos y personas que anunciaban el evangelio de Jesucristo. Pero mientras Pablo iba hacia Damasco para hacer esto, de repente le rodeó una luz del cielo que alumbraba con mucha intensidad, y él, dice la Biblia, que cayó a tierra a causa de la gloria de la luz, y los que estaban con él también cayeron a tierra. Lo que llama la atención es que de esa luz empieza a escucharse una voz. Los que estaban con él podían oír la voz, sin embargo no la entendían. No sabían en qué idioma estaría hablando quizá esa voz que provenía de la luz. Sí la escuchaban, pero no la entendían. Pero Saulo sí la podía entender. Y la pregunta fue: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Él sabía que del cielo no podría provenir ningún otro tipo de voz, sino la de su Señor. Y él le confirma, él mismo le confirma personalmente: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Es impresionante la forma en que la vida le cambia a Saulo de Tarso a partir de ese momento. Imagínate, ya Saulo de Tarso, mi hermano y mi hermana, ya no se iba a llamar más Saulo, sino que el Señor le cambió el nombre por Pablo. Adicional a eso, lo llamó para que fuera misionero, lo llamó para que fuera ministro y llevara el evangelio a la tierra gentil, a los gentiles.
El apóstol Pablo, inclusive, estuvo en muchas partes de Europa, inclusive hasta España, que en ese entonces no se llamaba así. Pero Pablo estuvo en España predicando el Evangelio del Señor. Y en esos viajes misioneros, llega a cierta ciudad y conoce a Timoteo. Imagínate, si Pablo perseguía a la iglesia y no conocía al Señor, de pronto sí escuchó, obviamente, en su tiempo que Jesús estuvo en su ministerio público aquí en la tierra, conoció muchas cosas acerca de él, oía por ahí comentarios, pero la experiencia como tal la tuvo después de que Cristo resucitó. El apóstol Pablo no tuvo la oportunidad de disfrutar quizá lo que disfrutaron los apóstoles que sí compartieron con él su ministerio público aquí en la tierra. Pablo no tuvo esa oportunidad, pero Pablo sí era un hombre ya mayor, que vivió toda esta experiencia. Pero él se fija en Timoteo, un joven que solamente conocía a Jesús por lo que le decía su familia, por lo que le había oído. Timoteo no conoció al Señor Jesús en persona. Y Timoteo era un joven. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces Timoteo ya viene a representar ese tipo de obrero que el Señor necesita para una nueva generación. Y esto es importante, porque los apóstoles vivieron con el Señor, su generación toda conoció al Señor públicamente, lo conocieron físicamente. Pablo ya vino a conocerlo después, sin embargo, él se relacionaba mucho con aquella primera generación. Pero Timoteo fue llamado para ser un obrero de un tiempo diferente. Timoteo ya vendría a ser un ministro para una nueva generación, aquella generación que ya no se considera la generación mesiánica, sino la generación universal, la generación cristiana universal, aquella generación que no conocieron a Jesús físicamente, pero que de alguna forma fueron impactados por el Evangelio. Por eso el Señor dijo, bienaventurados aquellos que no creen, bienaventurados aquellos que aún sin ver creen. Entonces, mis hermanos, esta nueva generación necesitaba una nueva generación de obreros. Y Timoteo es un pilar fundamental, porque Timoteo fue uno de esos ministros, uno de esos obreros de esa nueva generación. ¿Por qué traigo a colación todo esto? ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué lo resalto? Porque nosotros, la iglesia del Señor, estamos atravesando un cambio, ¿sí? Un cambio no de doctrina, sino de las circunstancias, ¿sí? Y ahora tenemos otros tipos ¿cómo decirlo?, de enfoque, otro tipo de población a la que hay que anunciarles la verdad de Jesucristo. Y es que la era tecnológica, hermanos, ha cambiado el mundo, ¿sí? Ha cambiado el mundo. Ahora el mundo se volvió digital. Todo está en Internet. Ya hay trabajos 100% en Internet. Los negocios se concretan en Internet. Y todo se está digitalizando. Y nosotros no podemos quedarnos atrás de esta revolución tecnológica. Y esta cuarentena que acabamos de pasar, todos en casa, nos forzó de cierta manera a involucrarnos en este mundo digital. Por ahí decimos siempre que los tiempos del Señor son perfectos. Ese es como un dicho muy popular. Siempre decimos, es que los tiempos de Dios son perfectos, y eso es completamente cierto. El Señor todo lo tiene distribuido por tiempos. Eso lo podemos ver en Eclesiastés capítulo 3, por ejemplo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es decir, el Señor estableció tiempos para esta nuestra creación. ¿Sí? No para los ángeles, sino para la creación física corruptible que se destruye, porque la creación física no es eterna. Entonces Dios tuvo que establecer unos tiempos para esa creación. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿sí? Y el Señor ha establecido unos tiempos. Y esos tiempos de Dios son perfectos. Entonces esta cuarentena nos forzó a nosotros como iglesia a involucrarnos más en la era digital,
en las redes sociales, en las plataformas de streaming. ¿Por qué? Porque teníamos que transmitir nuestros cultos, porque había que crear los grupos para estarnos comunicando entre hermanos, para saber la programación de la iglesia. A muchos hermanos les tocó aprender a editar videos, les tocó aprender a manejar herramientas de streaming. A muchos nos tocó aprender un poco de diseño. En fin, todos nos tuvimos que involucrar con la tecnología. Pero ¿tú crees, mi hermano, que eso es en vano? ¿Tú crees que esto sucedió porque sí? No. Yo siempre digo que el Señor es muy sabio, muy inteligente. Y es que en esta era digital precisamente, se necesita que también se levante una generación de jóvenes, una generación de obreros, que utilicen la era digital precisamente para anunciar el reino de los cielos. Timoteo tenía el reto de empezar a predicarle el evangelio a personas que venían de una generación diferente. Como les digo, teológicamente se conoce como la primera era o la primera generación, se conocía como los cristianos mesiánicos, que lo conocieron y todo, compartieron con él, vivieron en sus regiones. Y después de esa generación se levantó una generación diferente que se conoce como la generación cristiana universal. No ya la mesiánica, porque esta generación siguiente no conoció a Jesús, no compartió con él, no caminó con él, no escuchó sus enseñanzas directamente, sino que ya aprendieron de lo que estos primeros, la generación cristiana mesiánica, les enseñaron. Y Timoteo fue uno de esos ministros, que precisamente Pablo lo ordenó. Podemos ver en la palabra del Señor, Pablo lo deja siendo ministro o pastor en la iglesia de Éfeso. Ahí ya lo deja Pablo, lo suelta, usted ya es un ministro ordenado. Aquí en Éfeso se va a quedar y va a enseñar el evangelio. Pero pasaba algo curioso, y es que en aquel entonces un hombre de 18 años no era considerado un hombre, no. A los 18 años era considerado todavía como un adolescente. Se venía a considerar que un hombre se hacía hombre aproximadamente a los 40 años. Y al parecer Timoteo era mucho más joven de 40, o sea, no tenía 40 años, tenía menos. Y de alguna manera los creyentes que ya eran mayores decían, bueno, pero Pablo, ¿por qué nos va a dejar que este joven nos enseñe la palabra? Si eso es un muchachito, no tiene experiencia de nada. Nosotros necesitamos un apóstol, necesitamos uno de allá, uno de los discípulos, de los primeros. Quizá lo pensaron. ¿Por qué nos van a dejar a este jovencito que no sabe nada? Pero mira lo que dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces mira la recomendación que le da Pablo a Timoteo. Aunque estás joven, aunque tienes libertad para hacer muchas cosas, cuídate, ¿sí? Que no te tengan como un recochero, no. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo para los creyentes. Es decir, Pablo quería que Timoteo se comportara a la altura de un ministro, porque es que Timoteo era un pastor. Y aunque era joven, aunque pertenecía a una generación diferente, pues el Señor lo llamó para su santo ministerio. Lo llamó para que anunciara las virtudes de su luz. Entonces debía comportarse. Sea ejemplo de los creyentes en el amor, en la conducta, en la palabra, en el espíritu y en la pureza. Amén.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que la oyeren. Gloria al nombre de Jesús. Ser joven no significa que nos tienen que pues comprender todos los caprichos. No, el Señor también nos manda que aunque seamos jóvenes, aprovechemos el tiempo y la vida que tenemos para poder llevar a cabo esta misión tan importante. Y yo personalmente he escuchado a muchas personas, a muchos ancianos que me dicen: hermano, si yo hubiera tenido la oportunidad de entregarme a Cristo cuando escuché el Evangelio hace 50 años atrás, yo habría hecho muchas cosas para el reino de los cielos, hubiera ido a predicar a muchos lugares, hubiera ido con el misionero, con el pastor, a las montañas quizá, a predicar el Evangelio. Pero ya ahora no puedo porque tengo este problema de salud, porque me duelen las rodillas, porque, en fin, cosas de la edad. Pero mi hermano, nosotros que estamos jóvenes, que tenemos la oportunidad de hacerlo, es nuestro momento. El mundo ha dado una vuelta. Y es que estamos en una nueva generación, donde ya todo es digital, hermanos. Y tenemos que aprovechar las herramientas y los recursos que tenemos a nuestra mano para evangelizar, para llevar este mensaje glorioso a otras personas que lo necesitan. Gloria al nombre de Jesús. Me llama la atención que la mayor parte del tiempo las personas están en las redes sociales. Y eso es algo real, hermanos. Es algo real. Nosotros vemos en muchos informes, y lo digo yo desde mi perspectiva laboral que trabajo con tecnologías, las personas pasan mucho tiempo en el internet, ya sea por cuestiones de trabajo o por hobby, por ocio, en fin. Gran parte de nuestro tiempo la empleamos en el mundo virtual, en la red, viendo contenidos diversos. ¿Por qué no aprovechar estas plataformas para impartir el mensaje de la palabra del Señor? ¿Algún talento tienes para Dios? El Señor ha puesto algo precioso en ti. Toma ese recurso, toma ese talento y multiplícalo para Dios. A veces pensamos que esa parábola de los talentos, que dice que aquel que solo tenía un talento lo escondió en tierra, a veces como que no pensamos o no entendemos a qué se quiso referir el Señor con esta parábola. Y es que mira, el Señor a uno le dio 5 talentos, a uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio un solo talento. El que tenía 10 produjo más talentos para él, para el dueño, aquel señor. El que tenía 5 también produjo más talentos. Pero resulta que el que solo tenía 1 dijo: no, yo sé que de pronto mi Señor se enoja si yo llego a perder este talento. ¿Y qué hizo? Lo escondió en tierra, lo enterró y no lo gastó, pero tampoco lo usó. Cuando llegó el Señor y vino a pedir cuentas, ¿cierto? Vio que el que tenía 10 talentos produjo muchos más. El que tenía 5 también produjo, pero cuando vino al que solo le entregó 1, este desenterró el talento y así como lo sacó, se lo entregó al Señor. Le dijo: Señor, mira, el talento que me entregaste te lo devuelvo. Y el Señor le dice: ¿cómo? ¿Y no hiciste nada con él? Yo no, si fuera para guardarlo, pues no te lo habría dado para que me lo guardaras. El Señor quiso referirse a eso. Él no nos ha entregado a nosotros dones y talentos para que nosotros lo enterremos en tierra. Pero ¿cómo podríamos nosotros enterrar un talento? Pues enterrar un talento es sencillamente no usarlo, guardarlo única y exclusivamente para mí, no compartirlo con nadie. Eso es enterrar el talento. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos formados del polvo, somos tierra. Y si yo tomo ese talento y lo escondo en mi ser y no lo comparto con nadie, no ministro a nadie con lo que Dios me dio, pues estoy enterrando el talento en este cuerpo de tierra. El día que venga Cristo solamente vamos a decirle: Señor, el talento que me diste, mira, te lo devuelvo, no hice nada con él. Y el Señor va a decir: bueno, pero eres un siervo muy ineficaz, porque la idea era que pusieras a producir tu talento. ¿Qué quiero decir con esto, mi joven? Que el talento que Dios te dio, sea cual sea, úsalo para beneficio del reino de los cielos. Canta a través de las redes sociales, predica a través de las redes sociales también. Si sabes recitar poemas, recítalos.
pero que hablen de Cristo. O solamente cuenta tu testimonio. Puedes invitar a otro amigo a hacer una transmisión en vivo ambos y empezar a hablar, preguntas y respuestas de la Biblia, testimonio, historias bíblicas. De alguna manera, hermano, tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance y dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Porque estamos en el tiempo de la lluvia tardía, el tiempo en que muchas personas van a llegar al conocimiento de la palabra del Señor. Y si no lo hacemos nosotros, créalo mi hermano que otros lo harán. Y lastimosamente hay denominaciones en el mundo que solamente lo hacen por su propia conveniencia. Pero nosotros tenemos la palabra del Señor, la palabra de verdad. Hermano joven, convertámonos en esos jóvenes de valor que el Señor está buscando. Anunciemos el Evangelio de Cristo a través de todos los medios que tenemos disponibles. Que yo sé que haciendo esto, el Señor nos sabrá pagar abundantemente. Y no te estoy hablando de dinero ni cosas lujosas, sino de bendiciones realmente valiosas. Y cuando tú las tengas en tus manos, vas a ser completamente feliz, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, dice la palabra del Señor. Mi joven, mi hermano, mi amigo, es el tiempo de que nos convirtamos en esos obreros de esta última generación. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos muchos desafíos, pero los aceptamos en el nombre de Jesucristo. Y quiero que en esta noche tú levantes tus manos y le digas al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a ponerme la camiseta del Evangelio, a luchar estos últimos tiempos, convertirme en un defensor del Evangelio, en un anunciante, en un predicador, en un influenciador, pero alguien que influya a que las personas, las masas, busquen la palabra, la luz del Señor. Señor Jesús, Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, reconocemos tu grandeza, reconocemos, Señor Jesús, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo te suplico en esta hora, mi Dios, que tú nos visites, Señor, que toque nuestro corazón en esta noche, que nos permita, Señor, ser esos obreros del último tiempo, que nos enseñes a ser esos jóvenes de valor, jóvenes valiosos en tus manos, Señor Jesús. Usa nuestra vida. Permítenos, Señor, así como recibimos por gracia estos dones, talentos y ministerios, poder compartirlos también para el mundo, Señor Jesús, para estas personas, para nuestros amigos, para nuestros familiares, vecinos y aún personas que no conocemos, que necesitan tu palabra, Señor, que te necesitan, Señor Jesús. Permítenos ser esos luminares, Señor, que lleven tu palabra donde se necesita, Señor Jesús. Guíanos, Señor Jesús, a través de la dirección de tu Espíritu Santo. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Te lo rogamos, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga abundantemente, mis hermanos.